Hola Facu, ¿cómo estás? Buenas Y noches. nuestro invitado, Lucas Romero, que es politólogo y es director de Sinopsis Consultores. Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo andan ustedes? Un poco este equilibrio que hablábamos de la política internacional de Alberto Fernández, que ya lo viene haciendo, ¿no? Con los diferentes gobernadores acá en la Argentina, pero que parece llevarlo a otro nivel. Yo me pregunto si en realidad lo va a lograr, ¿no? Si ese equilibrio puede llegar a dársele tan fácil como en nuestro país. Sí, siempre es recomendable, sobre todo en análisis de política exterior, remitirse a los hechos y no a los gestos. Probablemente, digamos, tengamos todavía algunos elementos por conocer respecto de cuál va a ser la política exterior de este gobierno. El propio canciller Felipe Solá tuvo una definición que fue idéntica a la que tuvo en su momento Susana Malcorra cuando asumió la Cancillería. Dijo, hay que desideologizar la política exterior. Uno puede encontrar las dos frases exactamente iguales en ambos cancilleres de gobiernos de distinto signo político. Y creo que en algún punto la política exterior debe ajustarse a los intereses nacionales. Hoy el interés nacional argentino es esencialmente el interés económico, ¿no? Resolver y atender una situación económica acuciante. Y creo que por eso Sandra Niveles probablemente termine priorizándose digamos, la orientación de la política exterior, más allá de algunos gestos que posiblemente tienen un sentido más simbólico con un destino doméstico, ¿no? A ver, hay que ver si se sostiene, ¿no? Porque también la situación con Estados Unidos es de necesidad, cínico. Sí, uno recuerda y se remite inmediatamente al último presidente peronista que hacía equilibrio de una forma rara, que era, bueno, Carlos Menem, que se abstenía, empezó la política de abstención de Argentina frente a Cuba, pero al mismo tiempo no tenía ningún problema en intercambiar champán por habanos con Fidel Castro y después cuando se lo encontraron en las cumbres de las Américas le condenaba a la dictadura face to face, sí, en la cara. ¿Cuáles son los hechos y cuáles son los gestos que priman? Porque marcar una posición diciendo, no, lo tuyo es una dictadura, pero después termino negociando, ¿cuál es el hecho? ¿Y cuál es el gesto? Vamos a hechos concretos, desde que se inició este gobierno. El gobierno decidió mantenerse en el Grupo de Lima. Eso es una definición de política exterior, ¿no? Más allá de las diferencias que había manifestado Alberto Fernández respecto de cuáles eran las posiciones que se estaban sosteniendo en ese grupo, en algún punto está en línea con lo que los integrantes de ese grupo reclamaban, que era que Argentina efectivamente no salga. También tuvimos, por ejemplo, algún anticipo de que posiblemente la Argentina no dé vuelta atrás con un hecho de política exterior significativo que había sido la incorporación de Hezbollah al grupo terrorista. Hay algunos hechos que van marcando y nos van a ayudar a entender un poco hacia dónde va la política exterior, y me parece que a veces creo que debemos ajustarnos a esos hechos antes que a algunos gestos que posiblemente tienen, insisto, un destino más de política doméstica. Ahora, la llegada de Evo Morales, ¿no? Es un hecho. Sí. ¿Eso es conveniente para el país? Porque a veces como que en esta cosa de equilibrio, como decía Diana, hay cosas que parecen que contrastan, ¿no? También la invitación a un ministro de Maduro en la asunción de Fernández también es un hecho. No sé si es un gesto. Ese es un hecho, y además es un hecho que no tuvo una explicación del gobierno. Por ¿no? eso. La explicación no fue una explicación muy clara. De hecho, le habían dicho a los funcionarios estadounidenses que no iba a haber nadie. Se dio a entender que el funcionario era otro y no era este. Se queda en el Grupo de Lima, pero viene el ministro Maduro. Lo cual expone a los responsables del protocolo, ¿no? Porque evidentemente Pero concretamente, que Evo, salió Pichetto a decir, no es conveniente que Evo esté refugiado en el país. Nos perjudica ponerle frente a Estados Unidos y frente a la renegociación con el fondo y todo, bueno, lo que está por delante. Sí, bueno, a ver, en algún punto no significa un hecho que adquiera o que tenga una consecuencia determinante en algún proceso ajeno al ámbito, digamos, doméstico local. No hay una inferencia, digamos, en el proceso electoral boliviano. Es la misma actitud que tuvo México, y México tiene una excelente relación con Estados Unidos, una relación de mucha seriedad. Me parece que, insisto, está dentro de algunos gestos que son más simbólicos y, en todo caso, creo que la definición de Solá o el pedido de Solá para que no haya por parte de Evo Morales, digamos, afirmaciones públicas en su sentido político, también ayuda un poco a equilibrar eso, ¿no? Y mencionaste, Lucas, el tema económico como tema central en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales que va a tener la Argentina
con el resto del mundo, y en ese sentido se ve de alguna manera en el discurso una continuidad de lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri de abrir mercados y de generar nuevos lazos justamente en pos de conseguir más dólares que van a ser súper necesarios en lo que tiene que ver con los próximos años para poder cancelar la deuda. ¿Observás esa continuidad, al menos en ese sentido, en lo que tiene que ver con lo estrictamente económico? Bueno, está por verse. Creo que hay un hecho significativo que fue que efectivamente Felipe Solá pudo, digamos, imponer esta idea de tener algún control sobre el área de comercio exterior. No va a haber una persona de su confianza, va a estar allí Jorge Neme, un hombre también de confianza de Juan Mansur. En algún punto Alberto Fernández también lo dejó trascender, esta idea de que la prioridad para Felipe Solá sería esta de buscar, digamos, mercados para poder potenciar las exportaciones. La Argentina necesita dólares para enfrentar sus desafíos económicos. Quizás no con la misma prestancia, con los mismos resultados. La verdad es que fue uno de los activos más, digamos, relevantes de la gestión de Mauricio Macri, lo que tiene que ver con la política exterior y el éxito en abrir algunos mercados, sobre todo en materia de carnes en la región asiática. Veremos. Probablemente es una necesidad para cualquier gobierno, porque la restricción externa es finalmente quizás ese gran factor que termina condicionando a veces los procesos de crecimiento y de desarrollo económico, ¿no? Ahora, ¿se puede ser equilibrista en este sentido? ¿Realmente se puede quedar bien con Dios y con el diablo? Es difícil. Es un frente muy amplio, con posiciones muy diversas en muchos aspectos, y en algún punto Alberto Fernández muchas veces juega con esas diferencias, ¿no? Juega a estar un poco por encima y con ciertas ambigüedades. Veremos. También es cierto que hoy tuve una reunión con diferentes representantes de empresas de diferentes sectores de la economía, y me resultó ciertamente gráfico que en el comienzo de la reunión un poco la propuesta era que cada uno manifieste cuáles eran sus inquietudes, sus interrogantes, sus incertidumbres sobre lo que venía en Argentina, y prácticamente se pusieron sobre la mesa todas las variables de la economía. O sea, la inquietud, la incertidumbre, la duda estaba puesta en las reglas de juego general de la economía, ¿no? No había un elemento de la economía que no estuviera puesto en duda respecto de cómo va a funcionar. Y esto es la Argentina, ¿no? Los cambios de ciclo político producen que las reglas de juego, en términos generales de toda la economía, se pongan bajo discusión, ¿no? Y esto es lo que a veces impide tener políticas de Estado que sostengan éxitos en determinadas áreas que favorezcan el desarrollo y el crecimiento económico. En base a eso, durante mucho tiempo, independientemente de los gobiernos, Argentina tuvo alguna política de Estado frente al mundo externo, que era la abstención en el caso de Cuba, mantener cierto alineamiento de, bueno, pertenecemos al continente americano, somos occidentales, pero esa regla de juego también fue cambiando, ¿no? Por lo menos de inicio del 2002, 2003 para acá, también cambió esa regla de juego. ¿Existe la posibilidad de que Argentina vuelva a tener alguna política de Estado, aunque sea de Seiza para afuera? Bueno, yo soy muy crítico, independientemente del análisis de lo que ha sido el ciclo kirchnerista, en que claramente representó un periodo de un gobierno que tuvo un enfoque agonista del proceso democrático, ¿no? Cuando digo agonista es no reconocer un eje fundamental del pluralismo democrático moderno, que es la posibilidad de obtener un consenso racional, o sea, de poder discutir los temas y poder llegar a un acuerdo. Este enfoque agonista, muchas veces pregonado por autores como Chantal Mouffe o Ernesto Laclau, que, digamos, tienen una visión de las sociedades, digamos, en donde sobreviven ciertas fracturas, ciertas divisiones, y donde lo que hay es una lucha por imponer una hegemonía, ¿no? Esto llamaba Chantal Mouffe la negatividad radical, que es el hecho de no reconocer al otro como un actor con el cual se puede llegar a un consenso racional, sino al cual hay que imponerse. El vamos por todos de Cristina. Bueno, ese enfoque agonista, propio de lo que se conoce como la democracia agonista, me parece que hizo mucho daño en ese sentido, porque además la disputa política empieza a andar por andariveles de impugnación moral, ¿no? Lo que se discuten no son distintas visiones de cómo resolver un asunto,
sino la impugnación moral del otro. Claro, el pueblo es el ¿Hay que piensa indicios como de yo. que eso puede volver? Bueno, Creo que no se fue nunca. a ver, acá hay un elemento interesante, ¿no? Porque en algún punto el contrato electoral que firma Alberto Fernández con los votantes del Frente de Todos es que el Frente de Todos no es el Frente para la Victoria. Esto está absolutamente implícito, ¿no? En la campaña y en la propuesta electoral, ¿no? Alberto Fernández dijo, esto es otra cosa, Cristina cambió, somos distintos, vamos a volver mejores. Digo, hay una propuesta detrás de que esto es distinto, ¿no? Y bueno, habrá que verlo si efectivamente esto es así. También es cierto que todavía no podemos construirnos la identidad de este gobierno. Es difícil todavía terminar de definir quién es Alberto Fernández y eso lo vamos a ir definiendo en función de las evidencias que vayamos teniendo. Acabamos de tener, quizás hasta hoy, la principal evidencia de qué se trata este gobierno, que es la conformación del equipo de gobierno. Sí. No, Sí. digo, y por lo que estás diciendo, ¿qué rol crees que van a jugar los gobernadores y Massa, digo, para equilibrar o para compensar el poder que todavía tiene Cristina? Va a ser una súper vicepresidenta. Y vos decías que tiene que construir el gobierno, más bien el poder lo tiene que construir Alberto. Digo, entonces, ¿qué crees qué rol van a tener los gobernadores? Y también me resulta una incógnita Massa, no sé vos. Sí. Hay dos formas en las cuales se ejerce el poder, ¿no? Hay muchas formas, pero principalmente son dos. Una es la designación de funcionarios en cargo. Uno ejerce el poder cuando nombra Claro. funcionarios para ocupar cargos. De hecho, es curioso porque en la comparación, fíjense que Macri mandó a su jefe de gabinete, a Marcos Peña, a anunciar el gabinete. No fue él. No, Alberto Fernández no, dijo. El anuncio lo hago yo. Porque en política eso se factura. El que designa a los funcionarios soy yo. Es una manifestación de ese ejercicio de poder que es el de designar a los funcionarios para ocupar los cargos. La otra forma en la que se manifiesta el poder es en la toma de decisión, o sea, la definición de las políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas? ¿Hacia dónde va el rumbo del gobierno? Si uno analiza estas dos formas que tiene, digamos, de manifestarse el ejercicio del poder, y la conclusión a la que llega es que la centralidad del poder en esta coalición de gobierno no está exclusivamente en el presidente. Cuando uno analiza cómo se dio el proceso de conformación del equipo de gobierno, claramente hubo una injerencia de la expresidenta, actual vicepresidenta, no solo en la conformación de las autoridades legislativas, donde tuvo mucha influencia, decididamente fue la protagonista casi excluyente del armado de las autoridades del oficialismo en el Congreso, sino que además tuvo injerencia también en el algunos Gabinete detalles del Nacional. gabinete. Tiene casi la mitad de los Ahora, ministerios. ¿Cuál fue el papel? Y voy a la respuesta. ¿Cuál fue el papel de los otros actores de esta coalición? Y la verdad que fue un papel bastante secundario, ¿no? Y me animo a pensar que si alguna injerencia tuvo Cristina Kirchner en la conformación del equipo de gobierno, no fue tanto en detrimento de Alberto Fernández, quien finalmente armó un equipo con gente de su confianza. Sí. Yo digo que este es un gabinete hecho armado por un ex jefe de gabinete, ¿no? Que entiende claramente cómo funcionan los gobernadores? los gabinetes. Ahora, insisto, la injerencia de Cristina pareciera ser no en detrimento de Alberto Fernández, que tuvo la posibilidad de armar su propio equipo, sino en detrimento de los otros dos actores integrantes de esta coalición, los dos actores más protagonistas, Sergio Massa y los gobernadores. Ahora, ahí viene la interpretación de por qué, ¿no? ¿Por qué Cristina Kirchner quiso recortar el poder de estos dos actores? Bueno, posiblemente porque ella esté viendo allí eventualmente focos de disidencia política para su proyecto político. Entonces necesitaba acotar ese poder. Digo, para ponerlo en términos gráficos, de los gobernadores del peronismo alineados a Alberto Fernández, y voy a tomar los más grandes, considerando los más grandes en función de la cantidad de población que gobiernan. Tenemos a Omar Perotti, a Gustavo Bordet y a Juan Mansur. Lo saco a Schiaretti porque no está alineado, Schiaretti nunca se alineó, pero sería uno de los... Pero ni Perotti, ni Mansur, ni Bordet, podríamos sumar Uñac, no han tenido prácticamente injerencia en el armado del gabinete. Lo que dicen desde gobierno ahora es que seguramente puedan llegar a ocupar las segundas líneas, ¿no? Puede ser. No lograron ningún ministro, pero pueden llegar a tener segundas líneas o terceras Tampoco líneas. tuvieron, digamos, protagonismo en la designación de las autoridades legislativas. En definitiva, están allí sus diputados y sus senadores. O sea, me parece que ahí hubo una evidencia bastante notable, ¿no?, de la influencia de Cristina en la confección del equipo de gobierno. Y esto lo tomo como una interpretación mía, ¿no? Evidentemente quizás el interés estaba en tener controlado aquellos sectores
no solo que podían ser un foco de disidencia para sus objetivos políticos, sino además una forma que tenía Alberto Fernández de compensar el poder de su sector político. Claro. Massa y los gobernadores. Exactamente. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Vamos a hablar después de economía, Bueno. para darle un poco más de volumen a de qué se trata estos anuncios de Martín Guzmán, la recaudación y demás. Enseguida regresamos.